Oh my goodness. You bet. I can't find one with an. No, because here this is the. Porque it seems to work on it better. So these are the notes from last sessions. These are the minutes from last session. Bigger? Oh, sí, better glasses. Okay, so artículo linguistics and communicative abilities by Juan Heath, Juan Head, Juan. We come to a conclusion. Should I read it or? Yeah. Bueno, siendo las 4:10 de la tarde, disfrutar del profesor Tito explicó que se realizaría un cambio de manera de trabajar porque no habría forma de expresión individual en la nueva modalidad de instituciones para el artículo leído previamente. So, el profesor Tito dijo que se realizó un artículo, se empezó con el primer párrafo y surgió esta pregunta: ¿qué podía decirse acerca de la definición que hacía en ese texto acerca del lenguaje? Posteriormente, el profesor realizó un pequeño resumen acerca de algunos términos que se habían estudiado en sesiones anteriores. El lenguaje es un proceso biopsicosocial el cual convierte la experiencia en sentido. Además mencionó que nace la necesidad de ser gregario social, que es lo que me construye a mí, que es el que me habla a mí. También hizo referencia al discurso interior, mis ideas, ya que no siempre digo todo lo que pienso. Discurso público, aquel que comparto con los demás. Parol, el discurso es el discurso individual, el uso de la lengua de manera individual. Es la sociedad la que me va modelando y me permite ir desarrollando, moldeando y me permite ir desarrollando mi competencia comunicativa. El cuándo hablar, de qué modo, cuándo guardar silencio. Parte de ser competente es saber cómo decir las cosas. Además, tiene solución a un trastorno psicológico, el cual no permite que las personas entiendan aspectos del habla como la religión las palabras. Luego entonces el caso de un niño que su mamá le decía de manera por ahora que era su príncipe azul, a lo que el niño respondía con una razón. Seguidamente la explicó que cuando no era capaz de entender el humor en un determinado idioma, que cuando se era capaz de entender el humor en un determinado idioma, significaba que ya habías llegado, que realmente entendías ese idioma. A lo que yo le añadió que cuando veía un famoso programa humorístico colombiano no entendía la razón por la que las personas lo encontraban tan divertido. Fue así como Tito explicó que el lenguaje no era simplemente un medio de comunicación, que implicaba mucho más, por lo que la definición en el texto leído quedaba corta. Además, el profesor Tito explicó que los animales intercambian información más que se hizo relación a los chimpancés como primates inteligentes, los cuales podían comunicarse. Me gusta los chimpancés, ¿esos cuáles son? Eso es algo. Como primates inteligentes, los cuales podían comunicarse en tiempo presente, más no en pasado futuro. Posteriormente, el profesor Tito indicó la importancia de no dejar de lado la cultura a la que pertenece un idioma particular. No puede pretenderse que el significado se tome en cuenta en la ausencia del contexto de un auto de habla. Una vez explicados y simplificados los términos, el profesor Tito procedió a decir que el lenguaje es de doble articulación y los alemanes no lo poseen. Posteriormente, el doctor Kumar realizó una acotación con respecto a la frase "That language is acquired in proper surrounding or situation" en el texto. Explicó entonces que por la manera en que estaba escrita esta oración debía ser de una persona con mucha nacionalidad, pues sí. De igual manera, Tito explicó, después de India, hindú y religión. De igual manera, Tito explicó la dificultad de la competencia comunicativa, pues ya que como el texto leído lo indicaba, el sujeto debe situarse en un contexto particular y nosotros no nos encontramos en ese contexto, en nuestro caso en el cual se habla inglés. De igual manera, el profesor Tito se refirió al Chomsky, que ya te había explicado que si un sujeto está rodeado por personas que hablan una lengua particular, la persona aprenderá esa lengua, gracias a lo que él llamó language acquisition device. Finalmente, se realizaron varias intervenciones en las que se estableció la diferencia entre la lengua. La Fernández y Claudia eran dos ejemplos de personas que están viviendo en un país no adquirieron el idioma. Algunas de las razones se dieron por la falta de interés, el rechazo a la lengua, pero finalmente se explicó que la adquisición de una lengua
entender la radica en un elemento diferente, que es hacerlo de manera consciente. Approved. ¿Approved? Oh, qué bueno. Habla que los animales ¿dónde están ahí? Los animales intercambiaban información, mas no significado. No creo que yo haya hecho eso. Sí, eso fue lo que yo entendí. Se la pusieron así. Perdón. Yo creo que fue lo entendido. Vuelve a Puede haber sido. Y que No, a ver. Si ustedes piensan bien la cosa, toda información implica significación. Sí. Lo que estaba diciendo es que ellos sí intercambian información. Y lo que sí abajo, es decir, ellos no pueden, ellos funcionan en términos del aquí y el ahora, más que todo, hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos, o hasta donde nos dicen. Yo a veces dudo de esa afirmación en razón. Es que creo que lo que habíamos dicho era que no le funcionaba significado y estábamos hablando tal vez más específicamente de las hormigas, en donde intercambian el lenguaje articulado con las sería abejas, más que no tiene lenguaje digamos articulado. que no tenían comunicación o lenguaje articulado, sí, Lenguaje también, articulado. pero que sí intercambiaban información. Obviamente hay un lenguaje que ellas manejan, que es darle sentido a la experiencia de los celulares. Y hay una forma de interacción, si quieres, química, en la que se pasa. ¿Qué es la significación? Es utilizar algún elemento concreto, físico, para asociarlo con algún dato o alguna cosa de esas. Es decir, el signo es tomar una señal física y asociarla con un contenido. Eso significa, es decir, producir signo. Entonces, las hormiguitas que pasan y se dan el abrazo y el beso y la palmadita en la nalga están dando información, están utilizando señales. Las abejitas significan, que se utilizan signos. Lo que pasa es que no podemos hablar hasta donde sabemos, repito allí, de una doble articulación que es la que tiene el lenguaje nuestro, el lenguaje humano. ¿En qué consiste? Eso lo decía Martinet, lingüista presentado en la primera mitad del siglo pasado. ¿En qué consiste la doble articulación? Primero, en que al dar una señal física, lingüística, pues estamos remitiendo a un mundo mental de contenido, el signo. Y segundo, que con unos pocos elementos nosotros armamos todo el despelote que armamos cuando estamos comunicándonos, cuando estamos intercambiando información. Entonces, con 28, 30, 32 sonidos los que utilice una lengua, puede armar una cantidad de mensajes tremendos. Y esa es la doble articulación. Signo con señal y contenido, primera articulación. Segunda articulación, con los pocos elementos, producir infinitamente la cantidad de mensajes que podemos hacer, que es lo que Chomsky luego va a llamar creatividad, que es con las reglitas de gramática que uno tiene y el lexicón que tiene, hace 8 y palochos. Puede producir todos los discursos, entender todos los discursos. Además, lo que decíamos allí. Sonidos y signos. Estoy completando entonces. Cuando tienen un sistema de doble articulación, signo con señal y con contenido, y el otro sí, con una cantidad limitada de sonidos y signos, puede formularse. Producir todos los discursos que quieran, para decirlo de alguna manera llana, plana, sencilla. Todos los mensajes que quieran. Y entonces ocurre que eso nos permite a nosotros desplazarnos del presente. Podemos vivir en el aquí y en el ahora, y lo que nos aconsejan los filósofos republicanos, aquí ahora no puedo pensar maricadas, ¿Qué cantón? puedo pensar pendejadas para atrás,
ni para adelante. Lo único que tiene uno seguro es el presente, que ya es bueno, porque mientras está diciendo presente ya no fue. No había pasado. No tiene nada, hay una rayita aquí que va, no más. Pero nosotros nos movemos mentalmente, la historia pasada, en los planes para el futuro, en lo que está ocurriendo en un espacio, en un tiempo cercano a nosotros. Pues ahí está la diferencia. Los animalitos sí, producen señales, pasan información, ¿por qué? Utilizan señales y esas señales significan y representan algo para esa especie. Pues sí tienen significados, pero son muy limitados. Bueno, como para revisar un poquito. Lo demás, pues hay algunas cositas de redacción que lo damos al profesor de código, eso no sé. ¿De qué te ríes? Dejamos a Alex. Un apunte solo. No tomar los apuntes de hoy. Sí, se permite que ¿A quién le corresponde? ¿Sí? Espérenme que son Con un gran sonriso. Bueno, por lo menos eso nos ubicó en pensar lo que es el lenguaje como proceso biológico, psicológico y social. No como se piensa que el lenguaje es un sistema, un medio de comunicación o algo por el estilo. Esto nos aclara más lo que ocurre en nuestra adquisición de las lenguas, de los sistemas sígnicos, de la semiótica en general. Pero dice, bueno, biológicamente yo necesito información. Los sentidos me dan información. Es la práctica empírica de que nos hablaba, ahora no sé si era Vygotsky o alguno de los locos, que sabe psicología, está ya manejando el computador. Bueno, de todas maneras, es la práctica empírica. Recogemos información a través de nuestros sentidos. Esa información viene de dos fuentes: la fuente física, material, concreta que haya, y la fuente social. Esas dos fuentes, la una llama práctica empírica, la otra llama práctica interactiva, pero nosotros la recibimos a través del canal de los sentidos. Viene a alimentar esa esponjita que tenemos aquí adentro que llama cerebro, que viene programada para hacer lo que quiera, hasta volar si quiere. Todas las funciones heurísticas, las funciones que tiene el cerebro ya son las que van a permitir que nosotros desarrollemos, adquiramos, aprendamos cualquier sistema de signos que nos propongamos o necesitemos aprender. Por eso es importante que el concepto de lenguaje esté bien clarito, porque pedagógicamente es importante saber que yo aprendo, que yo aprehendo el mundo, construyo la visión del mundo. No yo, mi cerebro, yo no tengo la culpa. Mi cerebro produce una visión del mundo porque viene programado para esas cosas, pero me tienen que alimentar de la práctica empírica, el contacto con el mundo físico, material, y el contacto con el mundo social, para que se alimente y se disparen todos los procesos que es capaz de hacer el cerebro. Es básico, que no se puede decir simplemente, no, es que el lenguaje es cualquier cosa, no. Ese proceso es el que nos va, el que conduce a que se establezcan en nuestra mente los sistemas de signos. Según la cultura en la que nosotros estemos, vamos a adquirir, es decir, a construir a partir de la información ese sistema de signos, la lengua. Y si nosotros miramos entonces qué pasa con la lengua nativa, encontramos que tenemos las neuronas todavía fresquitas y funcionan a la maravilla y nos van organizando el mundo de nuestra mente de una manera preciosa.
Pero cuando llegamos a la segunda lengua ya tenemos ocupada una buena porción de nuestra visión del mundo. Y cuando llegamos a la segunda, ni estamos metidos en el medio donde se habla de físicamente, no estamos viviendo eso, ni tenemos la información cultural interactiva con los que hablan el idioma nativo. Nos complica la historia. Ya tenemos una visión del mundo muy metida en la cabeza, asociada con ese sistema de signos lingüísticos y de los otros, semióticos en general. Entonces, es importante eso. Entonces, ahora pasamos a lo que es una lengua. Una lengua es un producto de ese proceso natural que es el lenguaje. Es un sistema de signos que representa la visión del mundo que se construye y que permite la interacción y todo lo que se hace con los demás, con los asociados culturales que tenemos. Esa es la lengua, el sistema de signos. Y la primera lengua, entonces, o la lengua materna, o como la quieran llamar, está ahí presente siempre para tratar de reinterpretar las nuevas señales, y entonces ahí es donde nos complica la historia. Si vamos niños, después de haber aprendido nuestra primera lengua, 3, 4 años de edad, desde los fundamentos, vamos a un país donde se hable el otro idioma, todavía hay neuronas libres, por decirlo de alguna manera. Todavía los procesos están vivitos. Entonces los niños no tienen problemas. Llegan y a los 8 días ya están jugando con los amiguitos, se entienden a contar, como después se entienden. A los 15 días ya están diciendo cosas, al mes ya están comunicando más efectivamente. A los 2 o 3 meses ya son hablantes de esa lengua, como casi que como los mismos niños. A los 4 o 5 meses ya son hablantes de esa lengua y ya no quieren volver a hablar la primera, porque empiezan la identificación con el nuevo entorno social. Pues en ese caso están adquiriendo una segunda lengua. No quiere, mira, no, es que eso no se dice así como el inglés. Aquí tiene que utilizar el auxiliar tú. Don't be stupid. Ok. Entonces, es diferente. Entonces, ¿cuándo la lengua nativa es la lengua nativa? La lengua nativa cuando la primera, en el primer sitio donde uno se tiene. Pero ¿qué pasa en esos ambientes? Por ejemplo, en el caso de este chico que tengo yo aquí. ¿Cuál fue tu primera lengua? ¿Cuál? Ay, yo no sé qué está diciendo. ¿Y a qué edad aprendiste a hablar inglés? ¿Y te costó mucho trabajo? No se acuerda, no recuerda, ¿Te claro. acuerdas? ¿Tuviste una buena maestra que te dejara las piernas y te enseñara? ¿No? ¿O no necesitaste eso? ¿No te acuerdas? Usted sabe. Bueno, ahí está. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuáles 2? ¿Dónde aprendiste español? Aquí. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Con una buena maestra? No. Pero ¿a qué edad? Con muchachos casos. Hay un interés, hay un deseo de participar en la cultura, entonces se parece que está en el medio. Está en el medio. Está en el medio. Entonces ya es un proceso de adquisición mucho más lento. Pero ahí lo va logrando. ¿Por qué? Porque ha mantenido viva esos procesos de construcción de ese aprendizaje. Si uno estuviera permanentemente en el mundo, aprender infinitamente todas las lenguas del mundo. ¿Cuántas lenguas tiene el mundo? Según nos dijo Tim Marín de 2009. 6.000 por ahí. Como 6.000. Pregúntele de cuántas habla, porque él también tiene varias. Y le francés. Tú estás en Esa es la primera. Sí, el francés es la primera. El francés es la primera, Francés es tu lengua el materna. español es la segunda y la tercera es el inglés. ¿Algún interés con alguna indígena por aquí? Para No. aprender guambiano, NASA,
Entonces ahí queda claro que el lenguaje, que son esos procesos biológicos, psicológicos y sociales que están ahí, pero se van debilitando si no se utilizan. Y el idioma que se aprende está firmemente asociado con la representación de la visión del mundo que uno tiene y con la interacción en su cultura o en su ambiente. ¿Por qué tenemos tanta dificultad nosotros con estos chicos de acá? Muchos de ellos ni siquiera piensan que algún día puedan salir del país. Tito Nelson nunca pensó que iba a salir del país. Está condenado a quedar el chaparral el resto de la vida. Y ahora todavía no sale del país, pero está dicho, se apilló muy padre. Bueno, esa es la historia. Aquí está don John. Tengo una pregunta. Esa gente que dice que se comunica con los animales son unos pasantes. Son unos animales capaces de comunicarse con los... A ver, hay unos procesos, no vamos a decir que podamos demostrarlo científicamente, pero los hay. Robert Redford, sí, yo Que es la comunicación telepática, por un lado. Dr. Doodle. Hay una comunicación telepática que existe, aunque nosotros no la hemos desarrollado. Hay una empatía con el animalito, de tal manera que se puede establecer una conexión. Claro, no puede decir, no, es que el animalito me dijo tal cosa, pero sí hay una forma de tratar de interpretar señales y ciertos procesos ocultos que hay en los animalitos también. ¿Hasta qué punto son habladurías, son mentiras? Pero nosotros siempre hemos sido escépticos de la posibilidad de establecer una comunicación, es decir, negociación de sentido con un animal que no sea tan Pero fácil. si existiera sería presente para Chema. En ese momento del animalito, o sea, hay animalitos domesticados que tienen una crisis de identidad tremenda. Eso me está pasando con un pajarito. Eso le pasa a Maduro con el pajarito también. No, los niños se trajeron un ave, la acabamos de criar y él cree que es gente o que nosotros somos pájaros, pero no se quiere ir. Entonces, váyase, vuelve. ¿Por qué? Porque tiene comida, dormida, cariño, respeto. No le han comprado un gato con el que juegue. Qué locura. Pero el animalito tiene que ser identidad. Mis hijas tienen un gato que llaman Rayas, un perro que llaman Tobías, y el gato habla, dice palabras, llama al aula, aula. Que no se lo oía, decía aura, estaba esperando que ella abriera la puerta, antes la puerta y miraba, pucha, este está endemoniado, carajo. Quería salir. Coincidencias, forma de maullar, a veces se siente canino, a veces se siente humano, va aprendiendo cosas. No sé si pueda planear asuntos, pero siempre dice que ahora en el presente ahí está pensando en que hay algo más allá de ese momento. No sé. Mi gato también habla, dice mamá. Mi gato dice mamá También. y ladra. ¿Qué? Y la de Aprendió desde chiquito. Cuando estaba muy pequeñito, escuchaba a uno de mis perritos ladrar y él aprendió. Entonces, ya no lo hace tan seguido porque antes era muy frecuente. A veces se acuerda y los escucha ladrar y él sigue ladra igualito que un perro. Es decir, no tiene claro igualito. es bilingüe. Ahí está el lenguaje, Pero ya no es tan seguido. Ahora está la Interacción. experiencia empírica y la interacción con su medio y trata, claro, no puede hablar como humano, pero Claro. Pero siempre tiene que haber un receptor visual para decir que hay comunicación. no, yo te lo que estoy diciendo, comunicación en el sentido de negociar sentidos, como lo decimos nosotros, no, pero sí emitir señales de información, las que hay una petición de algo, una queja por algo, Pero sí siempre tiene que haber dos personas para que haya Yo significación no. de sentido. Yo sola no tengo otro sentido con nadie. O conmigo misma, yo me puedo hacer un tour también de yo. pero es
pero hablar solo de los pequeños. Yo le digo verbalmente, como para que estamos negociando sentidos, sentido de que el gato se sienta a hacer una conversación contigo y le discute y le dice, no, la vaina no es así. O usted qué es lo que quiere decir con eso, mire, a mí no me queda claro. Eso no lo puede hacer. Pero que hay ciertas funciones interactivas que son vitales para los animalitos y uno aprende a interactuar y ellos aprenden a interactuar con uno en ese sentido. Significa, se entiende y ya. Yo entiendo, pero es que nosotros cuando decimos que, por ejemplo, los animales solamente pueden hablar aquí y ahora, Hablar no, es comunicarse. que se significa en el aquí y ahora. Sí. Entonces, digamos, ellos no pueden decir, ¿te acordás de aquella amiga, aquella compañera que no está aquí? No Pero tienen- ellos sí se Pero el señor que lo que va a lavar a la perrita y nomás cuando huele debajo de la puerta, el olor de la persona sale corriendo a esconderse. Pero yo tengo uno de mis Tiene memoria. perritos. Sí, ellos tienen memoria. Uno de mis perritos, ¿Cada cuánto va? cuando alguno de los otros hace un daño, es decir, pasó el daño, cuando me ven, ella me cuenta, de alguna manera me hace entender que pasó algo, me muestra quién fue y dónde pasó. ¡Zapa! Sí, es una zapa. Es una zapa. Es una zapa. Ahí está la identidad. Es una zapa que yo sé que algo pasó porque ella tiene ella es zurda, con la pata izquierda me araña duro el brazo. Entonces yo ya sé que cuando ella hace algo así es o acabo de pasar o hace rato. Entonces, muéstrame dónde pasó. Y bueno, es un poquito más complicado hasta que ella me lleva a donde estaba, me muestra, pero yo ahora muéstrame dónde está el que hizo eso. Me lleva exactamente donde el que fue. Parece mentira, ¿cierto? Por eso digo yo no me atrevo a afirmar así como tan... Yo me estaba pensando en la cuestión de las abejas, que las abejas le muestran a la otra en qué dirección Sí. es y dónde está lo Ok, que esta debe hacer en el futuro. Así. Que ¿A dónde decide a debe ir conseguir. lo que pasó? Determinada. ¿Dónde vio lo que era y a dónde le toca ir después? Yo creo que nosotros, pues, para conversar sobre esto, pues tenemos que simplificar mucho y asumir estas cosas, que sea Pero- aquí y el ahora, pero la Lo cosa único más es complicada. que seguramente no podrá decirle, mire, pero es mejor que coja para allá hacia el sur porque es que por ahí hay un pajarito que está tragando a las compañeras, entonces evite eso, o lleve envenene de sala o no, porque el pajarito le vaya a comer los mangueros. Es decir, esos planes no, pero sí tienen diseñado el sistema de paso de información. ¿Cómo lo hacen? Con alteo, con giros, todo eso es lo que hablamos. Pero eso es lo que ahí hay significación. Ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia el Ajá, eso pasado, sí. hacia el futuro, hacia el presente? ¿Tienen memoria? Sí, tienen memoria. ¿Tienen capacidad de hablar de lo que, de producir signos en torno a lo que está recién, lo que está en medio? Pero ese problemita, sí, mientras no podamos aprender a telepáticamente, no vale. Pero el problema está aquí, sabiendo que ese ¿Cómo lenguaje. que no? Sí, mi perra me lee la mente. Cuando voy a salir, ella sabe si yo la voy a llevar antes de que yo diga Hombre, cualquier si cosa. coges la correa, no es que te lea la mente, es que ve. No, ya he hecho la prueba y ella tiene un sesgo sentido que sabe cuándo la voy a llevar. A mí Mi perro no sí, se puede quedar a mí sí mis perras nunca me permitieron ese tipo de verdad. La perra de mi esposa. No, un momento. No, me está con el sentido, quedó con el sentido, es eso. Es lenguaje. Un amigo tenía una foto y decía, y yo siempre cargo la foto de la perra de mi esposa. Y sacamos una foto de mi perrita. La perrita, sí. Bueno, ese es eso, ¿no? Yo ya claro que eso es cuál es la importancia de tener un concepto claro de lo que es el lenguaje. Ya. ¿Seguimos? ¿Qué otros conceptos hay ahí que para no Creo que hablar de- leímos este y este pedacito y vamos a arrancar aquí. Releemos sin opinar. que dice Williamson, que digo yo, ¿de acuerdo? ¿Ah? Wilson.
acquisition of language is now like learning other subjects such as mathematics, sociology, history, philosophy. ¿Eso es cierto? Esa primera afirmación It's not like learning. la adquisición del lenguaje no es como revisar de otras materias. Una afirmación. Y están tratando de explicar que acá hay, es que acá hay explicaciones, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Muchachos tan malos. Pero además que cuando uno aprende una materia, está aprendiendo contenidos de una materia. Cuando uno está aprendiendo el lenguaje, está aprendiendo el lenguaje mismo, no solo los contenidos, las teorías sobre el lenguaje, sino el lenguaje mismo. ¿Estás segura? No, lo que dice acquisition of language is not learning. It's not like learning other subjects such as mathematics, sociology, history, economics, anatomy, or electronic engineering. It is the language itself to be acquired. Es que todas esas materias tienen lenguaje también. Sí, sí. Por eso, entonces, la diferencia entre aprender las otras materias y aprender el lenguaje es que en el lenguaje no, cuando uno aprende Aprender una el lengua, idioma. claro. Recordemos que el lenguaje es el... Sí, cuando uno aprende una lengua, cuando uno aprende un idioma, no es solamente contenidos sobre la lengua, sino la lengua en sí. ¿Y cómo haces para adquirir? Estamos hablando de la primera lengua. Adquirir una lengua, la lengua per se. ¿Es posible? ¿Cómo sería la lengua presente? Cuando es la ¿Es lengua posible? Se aprende la lengua con los aprende la lengua con los contenidos. ¿Cuáles contenidos? Pues el vocabulario, ¿Cuál vocabulario? el de la lengua que está aprendiendo. La interacción. ¿Ah? En la No, interacción. porque no pregunté así que después ya no sé si lo que estoy diciendo está bien. Sí. Cuando yo también no te toca. Se lo leo y que lo lea. Bueno, la idea es esta. Sí. Hay en algún momento, estamos hablando de adquisición, Sí. es decir, la primera lengua. En algún momento de la adquisición de la lengua, el niño está aprendiendo la lengua en sí, es decir, como sistema lingüístico. está viviendo socialmente todo. Pero Es la cuando lengua va a la materna. escuela, sí. Cuando va a la escuela, sí. ¿Cuándo qué? Cuando va a la escuela o ingresa a la escuela. Ese es el aprendizaje. Pero está diciendo esto, Ese es el Estamos aprendizaje. hablando del aprendizaje, digo, la adquisición de la Sí, primera cuando la lengua. mamá le dice así no se dice, se dice así, se dice así. Pero es la lengua en sí. No, la lengua materna, creo. Entonces, lo que quiero decir es que, miren, hemos dicho que la lengua es un sistema de signos que representa la visión del mundo del hablante de la lengua. Si eso es así, si eso es un axioma, no me acabo de mostrar, no puede haber de ninguna manera adquisición de una lengua per se, como decirle a uno, mire, póngale cuidado, repita, this is a book, this is a... Teníamos en la época, no, porque lo que estoy haciendo es a través de esos signos aprender el mundo, construir la visión del mundo. Y entonces cuando yo aprendo a decir mamá, papá, no estoy jugando, aprendiendo la lengua per se, sino en función social, en función de un conocimiento, en función de una experiencia, en función de un sentido. Si vos que el lenguaje es ese proceso que convierte la experiencia en sentido, y la experiencia en sentido se da cuando yo voy encontrando los sistemas de signos que me permiten representarme ese mundo, el mundo que estoy viviendo, no el mundo real, el mundo como lo vive la cultura. Pero no hay un momento de la adquisición del lenguaje en que yo pueda decir que eso es distinto y aprender matemáticas, sociología, historia, economía, anatomía, ingeniería electrónica, porque en cada momento de mi aprendizaje o de mi adquisición del idioma, yo estoy acumulando cognición, estoy representándome el mundo, estoy conociendo y estoy dándole forma a mi conocimiento. Lo que ocurre es que obviamente en la medida en que voy entrando, voy madurando más en ese conocimiento, me voy metiendo en campos disciplinarios
disciplinares, científicos, técnicos, que me hacen olvidarme de que lo que estoy haciendo es representarme el mundo en lengua. La lengua, lo que yo estoy poniendo a funcionar y enriquecer en cada momento. Si yo no puedo hablar de economía, ¿por qué no conozco el sistema de signos, el sentido, la significación que aportan los que conocen de esa cosa para referirse a ese aspecto de la vida social en la economía? Pero ¿cómo hago para llegar a eso, para aprender economía? Enriquezco mi lengua, mi discurso en lengua. Entonces mi discurso se va enriqueciendo en la medida en que yo puedo hablar de inflación, devaluación, recesión, deflación, no sé, tantas cosas de que hablan los La economistas. jerga particular de esa disciplina. Cuando esa jerga es lengua asociada con conocimiento. Es más tarde que our vision is not by learning other subjects. Bueno, eso vemos de la cognición, lo que enseñamos los cognitivos. Pero lo que quiero que quede claro es esto, es decir, en el momento en que uno está aprendiendo una lengua, lo que está aprendiendo es a representarse el mundo, es decir, cognición. Por eso Chomsky hablaba de que la lingüística era una rama de la psicología cognitiva. Y es cierto, lo que yo no conozco, lo que no puedo nombrar, no existe para mí, o si existe es muy confuso. Entonces, si yo no puedo, mi álgebra se agota hasta A más B al cuadrado, y ahí ya te arriba, fíjese que no hay que digamos, quiere decir eso. Pero si me diera la gana seguir trabajando en la matemática, tendría que hacerlo a través de la lengua, enriqueciendo mi lengua para poder estructurar mi conocimiento matemático. La lengua la que está al servicio de mi conocimiento, la que me está ayudando a fijar el conocimiento o a ponerlo en duda. Pero la diferencia no es precisamente esa, que solo a través de aprender de la lengua puedo conocer la historia, la matemática, no puedo Claro, conocer la Es historia. que equipara la lengua con otras Ahí materias. está diciendo al contrario que no, que aprender a adquirir No es. Other idioma subjects. no is not like learning other Otras subjects. materias, Es- parece que pero- si la pero lengua fuera otra materia. Que no es como aprender otras materias, no es como aprender materias como la matemática, porque esas solo se pueden conocer a través del lenguaje. Uno puede aprender lenguaje y no aprender de economía. Janita, Pero está aquí ¿y cómo hago yo para aprender Sí. economía Cuando dice que es, ¿no? independientemente de la lengua? No puede. Por eso, y él está diciendo que la adquisición de la lengua es algo como muy parte, es como algo metafísico, yo no sé qué diablo es lo que está diciendo ahí, porque es distinto de aprender materias como matemáticas. ¿Cómo diablo me enseñaron matemáticas? Es cierto lo que usted dice, ahora lo entiendo, pero nunca lo había Pero lo has pensado. no lo Claro. había pensado. Pero lo que él está comparando ahí, que no es una comparación correcta, lo que está diciendo es que para matemáticas, sociología, historia, economía, existen ciertas reglas, cierto contenido que hay que entender, conocer, manipular, utilizar todo ¿Cómo eso lo hace? a través de la lengua. De la- Pero de la lengua. él cae corto ahí, pero lo que quiere decir es que en la adquisición de la lengua no existe, en la adquisición no existe un sistema tan estructurado. Explicativo. Sí, explicativo, No, es sí. como que absorción. Sí Yo creo que existe, es lo que quiere pero decir. no es necesario Pero entiendo conocerlo lo que para dice usar el Lina. Yo lenguaje. entiendo La lengua. eso que él quiere decir. Lo que yo estoy diciendo es no estoy de acuerdo con que esas cosas sean distintas. Sí, sí, Lo ahora que estoy diciendo es en la adquisición del idioma, uno va madurando. Menos maduro que es, ya no madura, se me hizo la profesora. Maduro ya no madura, pero lingüísticamente nosotros estamos creciendo. Cada vez que leemos un texto nos metemos en una materia que estamos haciendo. Ampliando. Pero ahí es donde yo digo sí es diferente. Yo puedo hablar español y hablar inglés y no saber nada de ingeniería electrónica. Claro. No puedo hacerlo al revés, o sea, no puedo saber de ingeniería electrónica sin conocer algún Pero si idioma tú que te me metes a estudiar ayude. ingeniería electrónica, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, a través del idioma. Ah, bueno, eso es lo No, que estoy diciendo claro. yo. No es tan distinto. Por
porque tienes que aprender el idioma que está asociado con ese discurso. Claro, Si pero, no lo aprendes, no lo pero puedes. yo entiendo lo que le está diciendo en términos de no es igual a aprender cualquiera de esas materias, porque es que usted puede vivir sin saber algunas de esas materias. Si hablamos de adquisición del lenguaje, tú espontáneamente. Es un proceso natural, es natural, sí, es totalmente natural. Precisamente por eso es diferente a todas Totalmente esas. natural. Correcto, eso es cierto. Es natural. Precisamente en ese sentido es diferente, usted puede vivir sin la El aprendizaje es formal, es con instrucción. Pero allí ya te están metiendo en el aprendizaje, en un Aprendizaje. discurso especificado Claro. que no es distinto de adquirir la lengua necesaria para poder participar en ese contexto, en esa comunidad académica. Vas creciendo, pero vas aprendiendo igual. ¿Cómo ya lo sabes tú que esto es una lámpara cuando está chiquito? Porque alguien le dice, prenda la lámpara, apague la lámpara, de la luz o el bombillo o lo que sea, señor. ¿Puedo decir algo? Para entender lo que... Pues no sé si damos permiso, pero digo, ya que quiero hablar con tanta Cuando hablan protocolo. de adquisición, entonces yo pienso por ejemplo un niño de 2 años, ¿cierto? Un niño de 2 años adquiere el lenguaje que necesita para comunicarse esencialmente con sus papás y el entorno de su casa. Y eso incluye lenguaje no verbal. ¿O no? Claro. La pataleta. Sí, eso incluye. Claro, porque estamos hablando del Haciendo sistema referencia al texto. semiótico, es decir, todas las señas que da uno para generar Entonces, por ejemplo, comunicación. ahí es donde dice que no es como aprender matemáticas o No, yo entiendo. un niño de esa edad no Ya ve, porque yo puede. soy Pepperson. Porque sigue, es la lengua misma que se va a adquirir y conseguir la información acerca de ella. No, tú no estás buscando información acerca de tu lengua que estás adquiriendo. Llega. Siempre llega naturalmente. Naturalmente. Sí. Solo cuando uno va a PhD en Claro. lingüística es que piensas antes de eso jamás. Solo por eso. Cortito. ¿Cierto? Antes de eso, Quiero decir una cosa, y es Señor. cuando todo esto de la comunicación y el lenguaje, todo eso de cosas que ya se entienden que hay una significación, que hay unos símbolos, pero cuando tú vas a crear, estás en el proceso creativo, ya el lenguaje no te sirve, tienes que liberarte del lenguaje porque vas a producir algo que no existe, como le pasó por ejemplo a Newton. ¿Sí? Newton trabajaba solo y no estaba hablando con nadie, sino consigo mismo, y tienes que estar liberado del lenguaje para poder crear algo nuevo. Sí, del lenguaje. no, pero tampoco porque igual tiene que comunicarlo en algún tipo de. O sea, como. No, se puede, no se cuando sabe. lo vas a Cada no, eso sí, se- es una heresía. Yo creo que sí. Una herejía, pero cuando lo comunicas ya lo inventaste, pero para inventarlo tienes que salirte del lenguaje. No, porque entonces, no, ¿cómo hacen los No puede. cómo hacen los artistas que pintan, qué sé yo, cualquier cantidad de elementos que uno no puede descifrar y de pronto para alguien ahí en el cuadro y ve, es que ahí muestra la emoción no sé qué, no sé cuánto y todo. pero Está hablando del Es el acto creativo, sí. Sí, el acto creativo. Requiere El artista. soltarse del lenguaje. Pero, a ver, Si no, no puedes ser limitado por el lenguaje. cuando hablas de, tú me hablas de Newton, Newton fue el que inventó el rock and roll. ¿De qué ha hablado Newton? ¿O qué fue lo que es? Llegó un ¿Por qué le cayó una manzana en la cabeza? él entendió Hablando de nosotros. cómo se movía todo esto y con qué relación las masas. Y para eso tuvo que desprenderse Absolutamente, porque de la práctica empírica, de la práctica interactiva, de las funciones neurales para tratar de llegar a lo que llegó. Ese es el lenguaje. O se desprendió del idioma para poder cranearse estas cosas. Pero ¿qué ocurre? Yo afirmo, sin vergüenza ninguna, que para que el discurso privado, que yo hablo, que es todo lo que tiene por dentro, incluyendo teorías, creencias, dudas, discurso a medio hacer, a media lengua, inquietudes, una agitación tremenda que hay allí,
Para que esa agitación tremenda tome forma, tiene que entrar al lenguaje, a la lengua. Y una vez metido la lengua, entonces ya lo puedo comunicar. Todo aquello que yo no puedo comunicar todavía no está claramente establecido en la cabeza, está dando vueltas. Y es posible que a uno le den vueltas muchas cosas en la cabeza, ¿ya? Y uno lucha por decir esta vaina que es, y se pregunta, y esto, y empieza a darle forma solo lo que es capaz de significar, de traerlo a la existencia comunicativa. O sea, que tú crees que si una cosa no tiene un nombre, entonces no está la clara, entiendes. no está clara. Y en la creación tenemos la creación científica y la creación artística, de las artes plásticas y el arte no sé qué. Yo sé que a través de la pintura también hay unos códigos románticos. Hay una teoría del color, hay una cantidad de cosas dentro de las que se mueve el pintor. Y él puede hacer cualquier mamarracho. Pero para pintar tú no necesitas. A eso voy, ¿sí? Pero sí necesito un proceso de lenguaje semiótico en el que yo encuentre que las señales físicas que estoy emitiendo corresponden a un estado emocional o a algún tipo de percepción o una distorsión o una interpretación de algo. Pero eso lo necesitas para comunicarlo. Pero por ejemplo, para hacer una composición. Pintar no es comunicar. Y mi producto es Ni mi visión pintar, del ni mundo. producir Claro. poesía, ni producir novelas, es decir, las artes no son comunicación. Correcto. Son creación artística y tú la interpretas como te dé la gana y viene el crítico y dice, es que es lo que quiso decir y era la pintura, es que aquí lo que. Pero es lo que estoy tratando yo de articular, y es que para hacer ese dibujo o esa composición musical tú no necesitas ningún lenguaje. Lo único que necesitas es Volvemos a caer en el juego. No necesitas lenguaje o no necesitas una lengua particular. Porque el lenguaje es, bueno, tú tienes señales acá, tienes señales acá y tienes una elaboración mental en signos, semiótico general, uno de los cuales es el sistema lingüístico. Uno. Tú tienes la música, la pintura, las artes plásticas, todo. Son lenguajes, son sistemas sígnicos, semióticos que surgen de la actividad mental. Tú tienes razón, puede que el niño de pronto pinta cosas y no sabe qué es lo que está diciendo, ni puede darle nombre a lo que está pintando. Pero cuando el niño viene y pinta unos mamarrachos, ¿y este quién es? Papá. ¿Y esta? Mamá. ¿Y este? El perro. Y esta soy yo. Y tú empiezas a mirar los rostros y las los psicólogos nos enseñan muchas cosas que produce el niño. Está produciendo signos icónicos, pictóricos, no necesariamente lingüísticos, pero cuando tú le preguntas a ellos copiarte el signo lingüístico porque es algo que está vivenciando. Y puede poner al papá con una sonrisa así y a la mamá con una boca así o así. Y tú le preguntas, ¿y por qué así? Mi mamá me grita mucho, pero una jetota así. Mucha percepción. Y el papá sonriente ese porque es el chacho, el paseo, buena gente. Es decir, yo no estoy en desacuerdo contigo, pero tampoco estoy de acuerdo en que tiene que liberarse de la lengua para producir, para crear. No es posible liberarse de la lengua. De pronto sí. Por Sí, tú puedes un carro de pintura y lo tiras allá y haces la cantidad de cosas. Mi pregunta era esa, cuando tú dices desprenderse de la lengua, ¿de qué manera? Que si Newton le cayó la manzana en la cabeza, entonces no lo expresa, sino que lo dibuja. No, me refiero es que toda esta simbología y significación y todo, es como si tú estuvieras dentro de una jaula. Sí. El silencio del artista, ¿será? Y entonces, si no te sales de allí, que es lo que ya está creado, no, si tú tienes que sacar la cabeza para poder crear algo. Pero es una jaula que tiene puertas y ventanas. Y precisamente esa jaula la que te da la fuerza para crear. Es el eje de todo pensamiento, ya sea científico o de los otros, de los morbosos, cualquier manera.
Yo sabía que no les iba a gustar. No estamos hablando de gustar o no gustar, estamos hablando de debatir, de aclarar, de mirar, de pensar. Para nosotros lo más importante es la lengua. Que no se tendrá que tomar distancia, será lo que tú quieres decir, apartarse del mundo, aislarse en su meditación, en su reflexión, para él producir. No, es nuevo, porque para crear todo lo que tenga que ver con la comunicación y la lengua y todo eso, porque ya existe. Tan existe que están los nombres de las cosas y todo eso. Entonces, si vas a hacer algo nuevo, es que después inventarte otro nombre para eso. Claro, le vas a dar nombre a algo que has pensado. Tú tienes un conocimiento básico, electrónico, lo que sea. Piensas, me gustaría que este programa pudiera hacer tal cosa, y la piensas. Para eso seguramente tengo que hacer tal y tal y tal y tal. Y trato de hacerlo. Cuando lo logras, para poderlo comunicar tienes que darle un nombre. Para representar tu teoría tienes que darle un signo de alguna manera a eso que has creado. Dios cogió una pelota de barro, hizo un muñequito, lo sopló y dijo, te llamarás Jonás, hecho de barro. Y luego dijo, no, este pobre diablo está solo. Y decidió que sabe como yo. Tuvo que pensar en esas cosas. Y luego lo chupado. Entonces, miren que el creador. Qué preocupación con ese tema. El creador de todas maneras está planeando cosas en las que interviene la lengua, la representación lingüística, mental, más la acción. Y luego, para poder sacar eso, darle sentido a lo que acaba de hacer, tenga el nombre, entonces nos produce el nombre. Además. Cuando existieron los Sputniks, antes de que los rusos pusieran una torta volar, pues, cuando ver, vamos a ver esta vaina, bueno, Sputnik se llamó. Cohetes. Bueno, Jehová andaba en la nube. Pero además, para hacer esa creación también hubo algo anterior que lo impulsó. Claro que es un proceso. Es un proceso. Y de eso somos creadores. Aquí en esta cháchara que estamos creando cosas a través de la palabra. Cosas que seguramente no estaban previamente en su pensamiento. De pronto ni en el mío. Pero hay unos antecedentes que lo llevan a uno a avanzar y producir y representarse esas cosas que están dando vueltas en el cerebro. En la lengua lo que hace es ir representando esa visión del mundo, ayudando a crear y a modificar la visión del mundo, porque la ley de relativismo lingüístico, no la ley, el principio famoso que es de relativismo lingüístico, es Sapir-Whorf. Tiene razón, es decir, nosotros vemos el mundo como la cultura nos ha enseñado que el mundo es, no como él es realmente. Pero si nos quedamos ahí, no habría trabajo científico, no vendrían las dudas, las preguntas, explicaciones, incluso sobre el mismo idioma. Nosotros empezamos a mirar, pues todas las lenguas tienen cosas distintas, pero todos los seres humanos lo hacen. Debe haber algo en común en alguna parte que te permite hacer eso. Y se busca y se plantea y se propone cosas. Le vamos dando nombres o utilizamos nombres dados y lo reinterpretamos, le asignamos un nuevo sentido, una nueva significación a un signo que ya teníamos. Entonces, el aprender, el adquirir un idioma es simplemente apropiarse del conocimiento del mundo. Y por eso digo, bueno, de pronto sí, es decir, hay discursos especializados que necesitan mayor maduración, pero esa es maduración lingüística también, uno está adquiriendo cosas. Reglas de juego, hipótesis, definiciones, conceptos, el idioma que está allí aprendiéndose a la par que se está ampliando la visión del mundo. Y en ese sentido, digo yo, es tan diferente adquirir el idioma
Aquí un idioma Hay que estudiar, me comentaron un problema que hay con los aguacos, y es que si se les va a ayudar, tienen problemas con el agua. ¿Sí? Entonces, si se les va a ayudar a pasar el agua de la fuente, del riachuelo, lo que sea, a su casa, ellos no aceptan eso porque ellos consideran que las fuentes de agua son intocables y sagradas. sagrada. Eso es una cultura. Sí, dentro de la cultura, y me imagino que eso está internalizado en su lengua. Claro. Entonces, ¿cómo les ayudamos a los aguacos para ponerles el agua? Cuando vayan pensando, cambiando la idea de que el agua sí es sagrada, pero no necesariamente en la fuente donde está, sino que estaba allí para bien de ellos y se puede trasladar sin que pierda su condición de sagrada. Pero me pregunto, ¿habrá que sugerirles a ellos unas nuevas palabras o...? Ellos la crearán en el momento en que tú tengas que les muestres lo que es el acueducto y todas esas cosas, y a qué lado va a llegar, y la bondad y todo eso. Ya los niños van creciendo con una visión diferente. O toca otra generación. Y perderán la cultura, dirán los viejos, ¿no? Los ancianos. Posiblemente entendemos que no tenemos que ayudarnos. Exactamente, que nos El problema lo dejen planteamos sí, nosotros, señor. no ellos. Sí, señor. O sea, posiblemente entendemos que no tenemos que ayudarnos. El problema lo planteamos nosotros. Nosotros, no ellos. No, ellos están sufriendo, es que no es una Necesitan cosa el inventada. agua. Ellos tienen problemas con el agua. Claro, Pero se les va a colaborar en esto, no toquen la fuente porque esa es sagrada. claro, y tiene toda la razón. La fuente debe ser sagrada y debe protegerse, pero también están los acueductos que son sagrados y hay que protegerlos. Y eso lo van aprendiendo ellos en la medida en que van viendo la necesidad y el respeto que se tiene por el agua. Nosotros no la respetamos por nada, porque lavamos los garajes y los carros, la calle con el agua y todo eso, pero para ellos es nada. El concepto de sagrado no tiene que perderse porque se haga un acueducto para que llegue a su casa. Que quizás la nueva generación, los niños que sí tienen esa capacidad, de pronto van. Ubiquémonos nosotros mismos en el siglo XV y XVI, a estas alturas, todo lo que hemos cambiado del mundo, todo lo que era sagrado para la generación pasada. Bueno, yo creo que so much for that, como diría mi mamá y yo. ¿Qué más teníamos allí, Anita? ¿Qué otro concepto habría aquí? Aquí, acquisition of language is not a good deal of impressive language material. However, it can be acknowledged that the ability to produce sentences is a crucial one in the learning of a language. It has to be kept in mind that it is not the only ability that learners need to acquire. Ability and skills. Abilities and skills. Hay dos conceptos ahí, ¿cierto? Sí. ¿Qué es la ability según este paquete? Ability y ability. Una es que se nace con ella y la otra se va Ability es con lo que uno nace, y skills es lo que uno aprende. Skills es lo que uno aprende. The ability to produce sentences. Ability to produce sentences is a crucial one. La habilidad y destreza. y destreza. ¿Qué estará, qué puede ser de ability para paquetes? Cuando yo traté de aprender a tocar guitarra, los maestros, más de 8, decían que yo era sordo. no tiene habilidad. Y los que estaban en la clase, 2, 3 explicaciones y ya podían entrar en la clase. Esa es falta de habilidad. Pero mira lo que dice, la habilidad para producir oraciones. Pero según lo que usted dijo, todos tenemos la habilidad. O sea, ahí Cuando dice la habilidad de producir oraciones, se refiere a que tengamos la capacidad de poner unos elementos del lenguaje en cierto orden para que tenga significado. ¿A eso es lo que refiere producir oraciones? En su sentido más básico es lo que... ¿Qué es una oración? Una oración es un constructo en el que metemos sujeto, verbo, predicado, esas oraciones.
A eso es lo que se refiere allí cuando dice construir Está oraciones. diciendo la habilidad, el concepto de habilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta habilidad tiene que ver con la capacidad de manejar la gramática, por decirlo de alguna manera. Un proceso de oración. Yo puedo decir está lloviendo y por otro lado decir hace calor y luego decir la cosa que está allá en la esquina. O puedo decir que las mujeres son terrones de azúcar que se desprendieron de un barranco. Pero no es suficiente. Son oraciones. No. Y soy capaz de hacer, y usted le dice, uy, usted está hablando español. Sí, ajá. Esas cosas que está diciendo son oraciones en español. Bueno, skills. Listening, speaking, reading, writing. Entonces, ahí hay unos conceptos que son interesantes porque están relacionados con lo que Willowson va a llamar usage and use, que son importantes. Cuando nosotros enseñamos inglés, normalmente estamos utilizando usage, not use. Lo estamos enseñando a esta Translation construir for oraciones. usage, ¿cuál es la translation for usage y la translation for use? Usage en este caso sería la habilidad de producir oraciones gramaticales. Y el use. Y el use, la capacidad interactiva, la capacidad de comunicación, de generar sentido. Lo hacemos ambas. Cuando les pedimos hable sobre su familia, hablando de la rutina y no sé qué, mi mamá se llama Manuela, ella tiene 20 años, no tiene, no, y 32. Entonces ahí está viendo las dos. Usage, se les enseña cómo se usa y la comunicación. Claro, creemos que estamos enseñando use. Tenemos un modelo nocional, funcional, en el que tratamos de decir, bueno, esto va a ser use porque va a hablar de su familia, va a hablar de usted mismo, va a hablar, sí, y ahí hay que partir. Cuando los chicos, por ejemplo, van y buscan al profesor y tratan de expresarle lo que sea, eso es use. En ese momento ya estaría use, porque no es simplemente producir oraciones gramaticales, puede que ni siquiera produzca oraciones gramaticales. Nada, pero que se comuniquen, Pero sabe que esto tiene que generar sentido para poder entrar en esa interacción. Si en ese momento el chico está hablando y nosotros lo corregimos, ahí se cambiaría, sería... Si lo estamos corrigiendo, no lo estamos dejando expresarse libremente. No es que la corrección no se puede hacer, pero hay que hacerla después. No interrumpir, sino tomar nota. Y luego, y en la misma conversación a veces va modelando, o más pero si uno lo está corrigiendo ahí, entonces ya no sería... Está más preocupada por el use, por la corrección, por la habilidad gramatical, que por la capacidad de comunicación. ¿El usage es solo la habilidad gramatical o también puede ser la habilidad de, por ejemplo, la pronunciación? O la de leer o la de escribir, ¿qué? La gramática en términos que yo manejo abarca todo. Es decir, la gramática es una teoría de la lengua. Y esa teoría de la lengua dice que hay unos contenidos semánticos, que hay unas estructuras sintácticas, que hay una morfología, que hay una fonología, que hay una fonética, que hay una grafía. Y entonces todo está incluido dentro de lo que es el sistema lingüístico, lo oral, lo escrito, todo está metido. Un drilling de una palabra de vocabulario, como cuando uno les enseña, por ejemplo, intelligent y opposite, unintelligent or stupid or whatever, and you have to repeat stupid, that is usage. Now, what do you call me that? No, porque no dijiste, señor doctor, no dijo. Pero qué palabra. So that is the usage when you ask them to produce grammatically correct sentence. Okay, no. Teacher, my mother is Juanita.
Juanita, or my mother's name is Juanita. Ah, my mother's name is Juanita. They repeat, so use it. And then they go and present, and they still say, my mother Juanita. Yeah. Yes, They're trying to communicate, they're trying to use the language, not to simplify. Pero tengo una pregunta. Usage y use sí son tan Separables no. Porque use debería incluir una idea de usage. Lo ideal, claro. Pero es posible tener use sin usage. O sea, es posible, sí, porque, bueno, sí. Son inseparables, lo que pasa es que muchos de nosotros maestros nos quedamos en el principio de la mano. Be or not to be, that's the then sin question. Y eso es lo que hemos hablado también de las pragmatics, porque el contexto, el saber cuándo, el cómo decirlo, para qué decirlo, por qué decirlo. O sea, use tiene que ver con Exacto. Pero tiene el elemento de usage. Claro. Y que si necesita Lo necesita, porque es que esto es un paquete completo. Por eso no se puede separar. No se puede completar solo en usage o dejarlo simplemente que digan cómo se le dé la gana y después nadie le entiende. O se queden en el usage y no hagan el use, porque también sucede eso, ¿no? Se quedan pegados de las No es lo que hemos dicho, que explicaciones. hablan como libros. Entonces, Los que hablamos como libro. pero entonces no les entienden, o no se puede Porque somos comunicar a la hora de libros, comunicarse. ¿Qué pasó? You're discussing ¿Están active cómodos? learning. No. He's saying that if we use active learning correctly, we could do both. And he's saying that we're not, and I'm disagreeing. That's the purpose of Hay it. mucha paciencia para hacerlo, ¿sabes? Ya. No, es el propósito del active Yo tengo una learning. duda. Dejarle al estudiante la tarea, así como el usage part, para que vaya y se discuta en clase. No. Claro. Tienes un Sí, señor marcador. doctor Don Tito, O aquí yo necesito tener la sabiduría. Pero no tiene el usage. No tiene el usage. Exacto. Y ella no tiene el usage. Exacto, no, yo A ver si es completa, Sí. O sea que primero es el use y después el usage. Ah, no, that one. No, pues eso es lo que dice. Entonces no se debe separar. ¿No? Sí, lo aclaré la pregunta. juntos. Yo creo que es. Exacto. Y el usage no hay use. Comunica generoso. Usage ya que está bien. Mucha gente defiende primero el use, para que la gente hable y se meta en el cuento de lo que es. Use es cuando estás aprendiendo, estás Cuando están practicando. Function. El paso es el uso de la lengua y la interacción. Usage es saber la estructura y saber. Ajá. Pero Y viene el a manejar, use es el function. ser capaz de comunicar. Bueno, esta no sé, una cantidad de cositas ya lo miramos, ya lo vimos. Todo lo que el cerebro pide. No deben separarse. No, no es No deben Claro. Pero como estamos en una lengua extranjera, es muy complicado Ah, hacer la unión entre el usage y el use. Exacto. Porque salimos, hablamos español, ellos van a la cafetería en español. Pero Ese es el proceso del que estábamos hablando ahora. Y esa es la segunda lengua. Entonces nos toca más el usage porque Por los los estudiantes exámenes, no todo, están hay que presentar expuestos, exámenes. no están expuestos a la interacción. Es como diablos van a entrar en use, es decir, en utilizar lengua a comunicarse si no tienen el sistema lingüístico. En cierta forma se necesita. Es la discusión, es un personal y es la personalidad. Es la discusión que hicimos para que se siente que Pero eso lo han criticado mucho también. Estamos enseñando No lea, no escriba, haga como por yo aprendo. Hable. Pero también Para comunicarse, y ahí se va a perfeccionar. Aquí en el
diapositiva que hay ahí, esto es lo que explicaba Luis Ángel Baena, de lo que era el proceso de la lengua. La R es el mundo externo en el que uno está metido, nace, empieza, por las prácticas empíricas, uno lo decía él, lo digo yo, la representación es llamada conceptual, que es simplemente formarse unas imágenes del mundo. Empezaba a establecer relaciones sistémicas entre todos los diversos elementos para pasar a buscar un sistema de signos que es la configuración semántica, y entonces construía su discurso, que es lo que yo llamo la visión del mundo. Ese discurso está organizado en términos de estructuras sintácticas. Esto es lo que estamos diciendo aquí cuando hablamos de usage. Nos estamos concentrando en esto, pero este discurso realmente no está preestablecido en la primera lengua, el español. Tenemos unos discursos hasta cierto punto. El chico que llega a la universidad tiene un discurso limitado en una cantidad de cosas, y aquí se le está ampliando el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese discurso en español no lo puede expresar de igual manera en el idioma inglés porque no tiene esta estructura. Si nos concentramos solo en eso, pues estamos haciendo lo que se hizo antes, gramática y traducción, que era una manera de aproximarse, o el método ese audio oral, que era conductista. Repita a mí, no le pare bola al significado, diga, pronuncie bien y haga las oraciones bien. Usage exclusivo. O pasamos luego al enfoque cognitivo, y entonces era dele reglas de gramática, explicaciones, y trate de hacer cosas con eso. Pero siempre estábamos tratando de meternos, de movernos en este espacio, suponiendo que él ya tiene una visión del mundo. Entonces se aprende estas cosas, de pronto puede significar esto. Y luego llegaba a la forma fonética, la señal no solamente es fonética, también es grafémica, gráfica, para caer sobre la realidad, cerrar el círculo sobre la realidad. Y entonces aquí en la realidad vamos a tener otros con los que tenemos que comunicar, y habría que empezar a meter lo que es el enfoque comunicativo para entrar, bueno, vamos a ver esto, de esto ya hemos hablado antes, sí, del discurso, mundo de referencia, ¿qué más diablo hay aquí? Yo, tú, comunicación. La acción comunicativa se distingue de las interacciones de tipo estratégico porque todos los participantes persiguen sin reserva fines ilocucionarios, eso lo dice Habermas, con el propósito de llegar a un acuerdo que sirva de base a una coordinación concertada de los planes de acción individuales. Está hablando de la teoría de la acción comunicativa. Eso lo podemos interpretar en esta pendejadita. La comunicación es negociación de sentidos entre un yo y un tú, singulares o colectivos, en circunstancias históricas específicas para llegar a acuerdos. Acuerdo de sentido. Bueno. Tiene el proceso de comunicación. Circuitos externos e internos, según Charrodot, otros bandidos y el longito este que está hablando. El circuito externo está marcado en azul. Nos dice que hay un yo que quiere comunicar algo, y obviamente tiene que haber un tú interpretante. Lo voy a decir para que hablemos de comunicación. ¿Me das clic? Salud. El circuito externo, estos son entes físicos. Que lo mencionas como yo y tú, pero no como emisor y receptor. No, nunca. Nunca. Para mí la metáfora de emisor y receptor murió hace siglos. ¿Por qué? Porque está relacionada con la radio, donde tú emites un ruido acá y allá hay una cajita de resonancia que te repite pues, con pequeñas distorsiones. Ahora es interactiva, estamos en la web 2.0. Aquí estamos, hay un yo comunicador y hay un tú interpretante. Es decir, hay dos actores. Y estos son concretitos, de carne y hueso, los que estamos hablando aquí. Cada uno de ellos
Y Anita, cada uno de ellos tiene un discurso interior total ahí. ¿Otro más? No, no más. Eso no lo pueden mandar, ¿verdad? ¿Me duermo? Sí, voy por pasito, yo voy tan lento. Ahí. Sí, ahí está bien. Ahora, dale clic para el siguiente. Ese ahí. Entonces tenemos dos sujetos que están en el mundo físico, cada uno tiene su modo de ver el mundo. Ahora le damos clic. Ese yo comunicador decide que va a entrar en acción de alguna forma y entonces se convierte en un yo enunciador, es decir, ahora va a pasar a decir cosas. ¿A quién? A un tu destinatario, que él se imagina que es como es por el circuito interno. Dale, dale, dale. Ahí, lo que hay en la interacción son imágenes. Los reales están allá, pero para entrar en la interacción yo me imagino que tú entiendes lo que estoy diciendo, tú crees que entiendes lo que yo estoy diciendo. Hay una mirada evaluadora, dice Charlotte, del otro. Le hablo, no le hablo, cómo le digo, no, planea muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno estaba adolescente y le gustaba una chica y quería arrimársele, planeaba cosas. Entonces yo voy, tingo, lo sale la mamá, o sale, yo le digo que está fulanita y tal. Y uno llegaba hasta la puerta y timbraba, pero ahí salía la muchacha y olvidaba que había ido. Porque uno es pendejo y es tímido, yo sobre todo, totalmente tímido. Entonces, hay una mirada evaluadora entre el yo y el tú. Entonces, por eso ya estamos diciendo, cuando vamos a este plano, estamos pensando en uso, en el uso. Porque yo me imagino que es lo que tú puedes entender, yo espero que entiendas esto, yo creo que tú crees que yo, y este es el juego infinito, yo creo que tú crees, que yo creo que tú crees, que yo creo que tú crees. Eso no es así de sencillo, es una complejidad absoluta. Bueno, entonces, hacemos esa evaluación y ¿qué ocurre, Anita? Un clic, por favor. Bueno, ahí está, ambos se evalúan. ¿Otro? Entonces yo resuelvo hablar de determinado asunto. Para hablar de ese asunto, entonces, ¿qué hago? Apelo a mi discurso interior total, selecciono qué es lo que voy a decir al otro porque ya sé. Pero para aquí no tenemos que poner a mirar el código de acuerdo a ver quién. No, porque ya hay un acuerdo previo. Es que vamos a hablar pendejadas. Nos sentamos a hablar pendejadas y a pensar en estas pendejaditas. Entonces, ¿qué ocurre? Con mi discurso interior total, yo escojo parte. Porque estamos hablando aquí es apenas la punta del iceberg de lo que es posible que esté en este cerebro, si no se ha perdido. Todo el discurso que yo he construido a lo largo de mis 15 años estaba ahí, pero cuando entro con alguien a conversar con alguien, hablo apenas de una partecita de todo ese discurso. Si estoy en la academia, hablo basura como un demonio que se de estas cosas. Pero si vamos a hablar de cosas importantes como cuando vamos a la fiesta, qué vamos a hacer, con quién vamos a estar, es otro aspecto de todo ese discurso. Las decisiones que tomemos ahí van a depender de mi discurso grande de abajo, de mis valores morales, éticos, o de mi civismo, de lo que ¿quién soy yo? Yo soy mi discurso es mi representación. Sigamos de ahorita. Escogido el tema, entonces tiene que pasar por el plano retórico, es decir, las estrategias que yo tengo diseñadas para lograr mis objetivos de comunicación. Yo organizo lo que voy a hablar de acuerdo con lo que yo quiero lograr. Esa es la retórica según la interpretación que hacemos en el enfoque semántico comunicativo. Todas esas estrategias y recursos gramaticales y demás que tenemos nosotros, eso está al servicio para poder llegar a, clique por favor, la enunciación.
decir, lo que yo voy a decir, apropiarme, dice Van Beniste, ahí está Van Beniste, escribe Beniste. Van Beniste nos dice que enunciar es apropiarse de los recursos lingüísticos para decir algo. Entonces miren todo lo que está pasando en la cabeza de uno, y al llegar a la enunciación, ya después de que he planeado todo mi discurso, entonces tenga el texto alfa, es mi comunicación oral o mi comunicación escrita, y ahí está todo ese usage, pero puesto al servicio del use, es decir, de la interacción con el otro. Cuando yo lanzo mi propuesta, mi texto alfa, ¿qué ocurre? Tenga, el tu destinatario la capta y entonces pasa a interpretar. ¿Con qué interpreta? Con su plano retórico, dale. Es decir, él ve las estrategias, mira qué estrategias apliqué yo. Es un juego de imágenes y de estrategias. Ya sé para dónde va el agua el molino. Lo que este quiere lograr es tal cosa y lo está haciendo de tal manera. Entonces, voy a mi discurso interior. Retomo lo que necesito para interpretar, por eso no es un receptor. Ahí interpretando, está actuando. Entonces, apelo, como escucha, como interpretante, apelo a mi discurso interior. ¿Y qué pasa? Ajá, comprendo lo que me dice, interpreto lo que me dice y evalúo lo que me dice. Son procesos que están dados ahí. Es decir, comprender es captar la información que me están dando. Interpretar es darle el sentido a lo que me están diciendo. Y evaluar es hacer la crítica de lo que me están diciendo. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, todavía no ha terminado la rosca. Ya que termina, es muy sencillo, es un garabato pendejito. Bueno, entonces, a ver, miren todo lo que está de por medio. Mi enunciación tiene que dar todos los elementos para que mi interpretante sea capaz de comprender. Yo fonéticamente tengo que ser claro. Necesito tener el usage. Gramaticalmente tengo que ser lo más adecuado. Tengo que ser claro. Tengo que decir oraciones que puedan, o expresiones que pueden ser interpretadas, remendadas por el otro, si es el caso. Y pueden ser evaluadas pragmáticamente, éticamente, culturalmente. Pero esa evaluación también es de confirmación de que yo entendí lo que usted, de que yo creo haber entendido lo que usted estaba intentando decirme. Esa es parte de eso. Sí, así es. Porque nunca es de verdad, o sea, uno nunca entiende lo que le dijeron. Exacto. Solo entiende lo que uno cree que entendió. Eso lo y uno hace solo le con pregunta al algunas otro que si partes. uno cree que entendió lo que cree que sí, Exactamente. nunca es de verdad. Nunca ¿Sabe que se envían? hay un 100% de coincidencia en los sentidos del yo enunciador y del tú interpretante. Y miren lo que pasa. Texto alfa beta. No es el texto alfa, no es el texto beta, sino el alfa beta. Es decir, es una especie de negociación entre lo que me dicen, lo que yo entiendo y creo que me Lo dijeron. que creo que me dijeron. Bonito, ¿no? Que nunca es igual a lo que en verdad dije. Entonces, ¿qué pasa allí para poder comprender? Para poder comprender, pues tenemos que compartir un sistema de signos que es lo que vamos a llamar usage. Conocer adecuadamente la gramática en su sentido general. Fonética, morfología, morfología. Perdón, ya, ahora sí, ya se completo. Tomen la foto y se la mandan a Andrea. No, les pueden mandar esa diapositiva, de ahí es que no sé cómo hacerlo. Yo sí, ya mismo, Bueno. por favor, ya las Eso puedo. por eso no me toca dibujar. ¿Para qué? ¿Por qué esa foto que ustedes no la dejan? Eso no, es que esa tiene movimiento, lo más lo Bueno, eso es lo que estamos. Estoy concentrada en la parte de la comunicación.
No, es que me diga por qué lo saco y tomo la foto, le digo porque estoy concentrada, me está diciendo, no puedo las dos cosas a la vez. No, y a esto lo va a mandar Dianita allí en su correo para que tengan el esquemita, para que recuerden las bobadas de que hemos hablado hoy. Entonces, cuando hablamos de usage, estoy paradito solamente en lo que es gramática, es decir, la gramática, sintaxis, morfología, fonética, morfología, bueno, esas cositas que constituyen la gramática. Pero resulta que eso solo no me sirve, porque es que, ve, yo entro en contacto con alguien más y ya tengo que entrar a generar sentido de lo que me dicen, entiendo, cómo lo interpreto y luego cómo entro a negociar. Esa negociación es el texto alfa beta, es esa negociación. Este me dice esto, yo interpreté esto, yo de aquí saco algo que yo creo, pero no solo texto alfa, no pasa totalmente como el otro lo dijo. De lo que yo he dicho aquí, ¿Cuántas interpretaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para Rocío y medio que ya fue. 13 y cuarto. esa es la cuestión importante O sea, ahí. que el perro le entiende una cosa diferente que el perro no lo entiende. Claro, fíjense el problema que tuvimos, bueno, que tengo yo, que soy más lentico para entender lo que decía Panqueque, que la adquisición de la lengua era muy distinta, no era como ocurre en la matemática, como el México, no lo veo, pero no mentira. Yo tengo una observación. En la dirección del departamento y nuestro futuro estratégico y eso es como que investiguemos, publiquemos, creímos y todo eso. Y estoy de acuerdo con eso. Pero cuando llego a estos asuntos, me asusto de publicar o escribir algo porque, o sea... Tranquilo que a mí también yo no he escrito porque me da miedo. No, porque cualquier cosa que yo diga Se te va a sería absurdo. O sea, lo Suena muy fácil. A ver, yo te voy a decir algo que te va a escandalizar. Cuando yo llegué a la Universidad del Valle después de hacer mi doctorado, yo escribía y todo lo guardaba. Un estudiante mío del posgrado vino y me dijo: Quinto, yo veo que usted escribe y escribe, yo no creo que publique nada. Yo no es que no quiero publicar, lo que yo escribo es para mi consumo personal, es mi dosis personal. Les digo, pero usted está privando a la gente de escuchar algún punto de vista, y esto es lo que no quiero, porque bueno, ahí hay un taller que está publicando maricada, ahí que nadie no le va a servir de nada. Pero me dijo: mire, ¿por qué no dejan que los demás juzguen si lo que aparece en el texto vale o no vale la pena? No lo haga usted, porque después no hay que decir. Y además recuerde esto, aquí hay una escisión del sujeto. Está el yo que publica y el yo privado. Si alguien va a pelear es con ese texto que está ahí, no con usted. Nadie va a decir: oye, el Tito como es de bruto. Lo que va a decir es: esta tesis está equivocada, por aquí no es la cosa, yo creo que, yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo dije así es la vaina. Un estudiante me dio la lección de mi vida. Y ahí para arriba empecé a publicar y encontré que la gente encontraba útil las pendejadas que yo escribía. Y bueno, el problema de ellos. Comparto mi dosis personal con mis colegas y entonces ayuda a ellos y es lo que hago. Eso son bobadas. No, pero mi miedo no es de la ofensa que me critiquen a mí, ese no es mi miedo, sino que mal informar a las otras personas. Porque si yo hubiera leído esto, pues yo no. Pero es tu opinión personal. Algunas cositas ahí. Es lo que dices, punto de vista, es tu visión. Si uno no entra en que eso. tiene maestría. Chao. Pero mira, Mejores. tiene que entender que Tito es lingüista. Que no va a leer de esos términos. Claro. Es que hay un riesgo que uno publica basura y no, pues que lo que Pero es un hicieron riesgo, está bien. es un riesgo que hay que correr. Pero
Mire todo el kilometraje que nos ha dado este texto y no es un texto bueno. Sí, pero con este tipo de bueno, es que la comunidad académica dice eso. Es coger la basura que tú publicas, la basura que yo publico, la pendejada que yo digo y debatir. Y hay muchas cosas que uno cree que son más Vale, igual. hay que quitarse el miedo. Y uno muchas veces subestima lo que uno hace. Uno dice, pues eso no es del otro mundo y hay gente que le gusta. Si yo fuera a resumir, yo diría, la comunicación o es imposible o es un milagro. No es imposible porque de todas maneras todo sueño, toda ilusión tiene algo de posibilidad. Y vivimos en un mundo en el que creemos que no estamos entendiendo y es suficiente para seguir avanzando. Sí, con un 50% de acuerdo es suficiente. 50%. Por lo menos creer que solo en el matrimonio tiene que estar el marido 100% de acuerdo con lo que mande la mujer. Solamente ahí. Bueno, creo que todos están como... No, por todo esto uno puede empezar a mirar, porque yo quiero indagar el problema completo. Yo soy teórico, pienso, luego me amargo la vida, digo, luego existo. Pero yo me la paso haciendo pendejaditas de esta, hablando de esto, porque es una producción, una creación teórica, tomando elementos de aquí, la síntesis, creo que mucha gente lo plantea, pero puesta de tal manera de, carajo, es que esto todo se relaciona con todo, pensamiento sistémico. Y eso es lo que hago. Si voy a la práctica, entonces tendré que empezar por mirar qué está pasando. Por ejemplo, si vamos en ese cajoncito de los angulitos ahí, el interpretante en ese, ¿qué diablo es comprender? ¿Cómo se hace para que el estudiante diga cosas que pueden ser comprensibles? ¿Hasta qué punto se hace entender? ¿Cómo organiza su estrategia? Yo, por ejemplo, en este momento estoy pensando en un problema. Que si hubiera alguien que lo tomara y me ayudara y lo hiciera yo con lo firmamos en el es el siguiente. Entre los niños del primero hay niños que tienen dificultades. Mi pregunta es, ¿qué pasa con estos chicos? Es decir, ¿qué proceso están siguiendo? ¿Es verdad que están estudiando? ¿Qué tanto interés tienen? ¿Cómo diablos estudian? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo asimilan el sistema de el usage? Que necesito, no es que no, porque ya dijeron que el usage es una... No, ahí está metido. Yo necesito ver cómo llegan a eso y qué técnicas, lo que llaman la metacognición, palabra horrorosa, el proceso de aprendizaje que ellos siguen, la cognición. ¿Cómo hacen eso? Ahí tengo unas preguntas. Tengo que diseñar un cuestionario, tengo que preguntarles, tengo que recoger la información, cómo se qué hacen, qué dicen en tu casa cuando están estudiando eso, una pendejadita. ¿Y tú cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿Estudias todos los días o solamente en la víspera del quiz? ¿Hace las tareas que te ponen, que te ayuda a hacer? ¿Qué pasa? Es decir, necesito un cuestionario para empezar a recoger esa información y empezar a construir con toda la visión teórica que tiene uno de qué está pasando y cómo podría luego intervenir para ayudarle a los muchachitos a diseñar. Es un economista que está esperando para echar datos, le vamos a pagar sueldo y todo. No le vamos a pagar sueldo, pero pero podemos hacerla pensando. Ahí está, ahí le suelto la preguntita. Está muy interesante. Ahí le suelto la preguntita. Yo tengo ya 2 o 3 cuestionarios que puede ser. Porque creo que algunos sí, pero otros no. A mí me preocupan los que no. Los que sí, eso aprenden de cualquier manera. De todas maneras. Pero los que no, eso no es posible que un muchacho con toda la capacidad para aprender un idioma no pueda aprender pendejadas como esta. Es decir, I'm thirsty, I'm hungry, I'm sleepy. No, I'm sorry, I have hunger. I have hunger. Ok. Como
Como dicen ustedes los gringos, so much for that. Las dejamos ahí. Muchas gracias. Ustedes.